En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una edición más de Mesa Revuelta. Les saluda a su amigo Homero Bojorquez. Ya sabe que este programa se repite por esta misma estación a las 5 de la tarde, que nos puede ver en la plataforma Facebook Live a través de NCS Campeche. Voy a presentar a quienes ya están en la mesa. José Segovia, bienvenido, gracias. Buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos escucha a través del Núcleo de Comunicación del Sureste. José Nurreta, bienvenido. Muy buenos días, Homero, gracias. Mientras se van incorporando más invitados a la mesa, vamos a comenzar ya con los temas que tenemos para este día. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, ha generado controversia tras declarar que desconocían los presuntos vínculos de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, con el grupo delictivo La Barredora. La frase, y cito, si hubiese sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo, ha desatado reacciones en redes sociales donde se cuestiona su responsabilidad como entonces gobernador de Tabasco, máximo responsable del gobierno estatal, y por mantener a Bermúdez en el cargo, quien incluso continuó con el sucesor de López, Carlos Merino. Además, se señala que López Hernández pasó de la gubernatura a ser titular de la Secretaría de Gobernación, una posición con acceso a información privilegiada sobre seguridad en el país. En entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, el senador afirmó que supo de La Barredora solo tras las filtraciones de Guacamaya Leaks, ya que siendo funcionario en la Ciudad de México reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, aunque no ha sido requerido, y evitó prejuzgar a Bermúdez, dejando el caso en manos de la justicia. Defendió su labor en el Senado, destacando los retos de mantener la mayoría calificada y el diálogo parlamentario, mientras atribuyó las críticas a desinformación y politiquería de adversarios dentro y fuera de Morena. El tema. Damos la bienvenida a la senadora Carla. Buen día. Toledo. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí en Mesa Revuelta, como siempre. Gracias. Pues ahí está el asunto, ¿no? Los dichos pues también son muchos, y han estado circulando audios tanto del expresidente López Obrador como de Adán Augusto, donde dicen, bueno, el presidente no se mueve una hoja si no sabe, ¿no? Si no se entera el presidente, y lo mismo el gobernador no se mueve un dedito si no en su estado, si no lo sabe el gobernador. Y Adán Augusto, que ahorita dice que no sabía, que no sospechaba, pues no solo fue gobernador, también fue secretario de Gobernación, donde están todos las orejas y los oídos y los ojos, todo a su disposición. Pero bueno, comenzamos con las damas. Carla, tú que estás ahí allá en la mata, ¿no? En el Senado. Como decimos, así es, Homero. Pues mira, pues es muy grave lo que le está sucediendo hoy a México, porque no es a un partido, es a México. Lo que está sucediendo con este gobierno de Morena, donde se le está cayendo su teatrito, totalmente al descubierto muchas de las corruptelas que se tienen ahí dentro y que han querido ir tapando, ya no les alcanzan los dedos de la mano para tantos casos de corrupción que han sido determinantes en este gobierno de Morena, como vimos el desfalco a Segalmex, el desfalco a Birmex, la empresa encargada de la compra de medicamentos por más de 13,000 millones de pesos. Pues hemos visto también todas las acusaciones donde Morena quiere defenderse a capa y espada de que no es un narcogobierno, como le ha hecho llamar pues mucha gente de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que protegen al crimen organizado, y hoy, bueno, estamos viendo este caso tan sonado, aunque Noroña el domingo quiso minimizarlo y diciendo quién conocía al grupo delictivo La Barredora, nadie había oído hablar de él. Imagínense ustedes una declaración del presidente de la mesa directiva del Senado de esa magnitud, ¿no? Pues vimos que Adán Augusto pues se escondió
se escondió la cabeza como los avestruces, no la dio por muchos días hasta que pues ya se vio entre la espada y la pared la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y pues lo incita a dar la cara y dar un posicionamiento, porque pues en las mañaneras veíamos que los periodistas pues preguntaban sobre el tema y ella ya no sabía hacia dónde deslindarse, ¿no? Entonces es que él sale, da la cara, con unos comentarios muy breves, como vimos, y simplemente se deslinda y dice, aquí estoy, a mí no me ha llamado la fiscalía, pero lo que necesiten, yo aquí estoy. Yo, pues lo digo con mucha responsabilidad, ¿no? Esto pareciera que es un acuerdo que se tiene, parece que quieren esperar a que llegue el nuevo Poder Judicial a modo, para que lo puedan deslindar de todas responsabilidades, de eximirlo, porque tú bien lo decías y lo comentábamos aquí, todos, no se mueve una hoja si no lo sabe el presidente de la República, lo escuchamos miles de veces en las mañaneras decir de Andrés Manuel López Obrador, lo hemos escuchado de muchos gobiernos, dicen Morena que no tapa y que no será tapareda de nadie, lo dijo Luis Alcalde, su presidenta nacional de Morena, lo dijo la presidenta de la República, pero la realidad es que sí protegen, Homero. Ahí tenemos el caso de Sinaloa, el gobernador Rocha de Sinaloa, acusado muchas pruebas que se han visto ahí de vínculos que tiene con el narcotráfico y no ha pasado nada. Ahí vemos que le quitan la visa a la gobernadora de Baja California, Marina, y no pasa nada. Sí son tapaderas, grave para México. Yo lo vuelvo a decir, estoy segura que están esperando tener el Poder Judicial a modo para que puedan tapar estas corruptelas, porque si saben que cae un personaje como Adán Augusto, que sabe muy bien lo que ha sucedido detrás del trono, como dicen, porque él fue secretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel, y claro que sabía lo que estaba sucediendo en su estado y lo que sucedía en todo el país, pues van a caer muchísimas personas. Y como dicen, es la tierra de Andrés Manuel, tendrían que defenderla. No hay forma de defender ante la evidencia que se está demostrando y que hoy lo vemos prófugo de la justicia. Y dice que todos los días se reunía con él y nunca sospechó nada. Y que lo conoce de años y que no sabe nada. Pues la realidad es que, claro que lo sabía, seguramente tenía acuerdos. Ay, mira cuántas cosas se han ido destapando a lo largo de estos días que se dio a conocer la noticia, aunque ya la orden judicial tiene un par de meses hasta ahora que se conoce la noticia. Vimos que el tema del huachicol, que seguramente ahí también tendrá vínculos. Vimos el tema de que que se utilizó, ese combustible para la construcción del Tren Maya en el tramo 4 y 5. Entonces, seguramente sabía de todo esto. Hoy calla, diría muchos, calla como momia, diría su antecesor presidente de la República, Andrés Manuel, ¿no? Calla como momia, y lo vimos con un lenguaje corporal en la reunión del domingo, cabizbajo, donde nadie le hablaba, donde era un arrimado, un apestado. Hoy sí nadie lo quiso vitorear, más que ahí dos o tres del Senado, que lo sabemos quiénes son sus defensores y defensoras a capa y espada, que les financian sus campañas políticas. No sabemos quiénes son, ¿eh? Yo sí te lo digo, es a Vox Populi, que por cierto ya le quitaron al Congreso del Estado esa leyenda, ahora es del pueblo, pero pues cierran la puerta, ¿no? Ahí en el Senado lo sabemos muy bien, que financia algunas campañas de algunas senadoras y senadores que quieren aspirar a la gobernatura, ¿no? Ese es otro tema. Pepe Segovia. Buenos días, Homero. Buenos días a todos los que nos escuchan. Yo creo que ha quedado en evidencia la relación del narcotráfico con funcionarios de Morena, representantes populares. Estamos hablando de senadores, por lo menos, gobernadores, secretarios de Estado o jefes de oficina de Andrés Manuel López Obrador en su momento, y tienen nombre y apellido. Y lo que estamos viendo ahora, que esto ha sido resultado primero
de una filtración o un robo de información, el famoso Guacamaya Links. ¿No? Sí. Pero también yo he dicho que es un tema también de presión de Estados Unidos, de Donald Trump. Pero esa información de lo de la barredora, el que sale a declarar es un general. Sí. No es así que digas que lo filtraron, No. sino que salió el general a decir hoy. Una conferencia de prensa en Tabasco. No, igual de una entrevistas. Así es. Entonces, Sí. ha quedado en evidencia lo que tanto habían ocultado durante 6 años con el gobierno de Andrés Manuel y que a la presidenta Claudia Sheinbaum le está reventando en la mano. Le está reventando en la mano porque de por sí Morena trae un problema interno muy duro, muy ríspido. Lo cierto es que ya para muchos ciudadanos en el país, no se puede evitar, no se puede negar la relación de tener en México narcopolíticos de Morena, incrustados en gobiernos de los estados, incrustados en secretarías, incrustados en la Cámara de Diputados y seguramente en congresos de los estados. No se puede negar. Y hoy por hoy lo que ha pasado con un elemento muy importante de Morena, que es Adán Augusto, que era, se puede decir que el primer hombre de las grandes confianzas de Andrés Manuel López Obrador, donde un dicho de él en las mañaneras diciendo que, refiriéndose a Felipe Calderón, con el tema de su secretario de gobierno, donde no podía pasar nada en México o que no podía hacer nada a su secretario sin que el presidente de la República se enterara. Y si el presidente de la República se enterara, pues prácticamente estaba dejando entender que era cómplice de la situación que podía estar pasando si hablamos de ilegalidades. Y hoy por hoy, esas palabras de Luisa María Alcalde, las palabras de Andrés Manuel López Obrador, pues ya no tienen absolutamente nada que decir. Lo único que les queda, y lo vimos aquí en el programa pasado, es repetir una y otra vez una misma mentira para que los mexicanos sigan creyendo en la falsedad y en la doble moral que tiene ese partido. Hoy por hoy, no solamente estamos hablando de relación con el narcotráfico, estamos hablando del huachicol. El huachicol que todo indica, por la información que se está generando, el huachicol sirvió para hacer tramos en el Tren Maya, una obra de Andrés Manuel López Obrador, y que conste, yo no estoy en contra del desarrollo de México, de ninguna obra, si estamos en contra de la opacidad y en este caso de la corrupción que hay con el narcotráfico de la mano para abastecer de combustible a una obra, a una magna obra que tendría Andrés Manuel. Y si esto le pega a funcionarios, gente cercana y probablemente los mismos hijos de Andrés Manuel con los grandes amigos que se han hecho multimillonarios con las obras del Tren Maya, pues yo no sé qué esperamos los ciudadanos para reaccionar. De verdad, yo creo que los ciudadanos tienen la oportunidad, ya con muchos meses de anticipación, el poder salir el próximo 2027 a tomar su ajuste de cuenta personal y sobre todo de vida. Porque mientras eso sucede, los que nos gobiernan son los que nos están dejando prácticamente en estado de indefensión. Porque como bien acaba de decir la senadora, pareciera que están esperando que todo el mundo se vaya sentando en el Poder Judicial para empezar a dar carpetazos a todas las evidencias que hay de corrupción con grandes políticos en México de Morena. Porque ya no tenemos órgano de transparencia. Hay que recordar también que Andrés Manuel López Obrador protegió todas las obras del Tren Maya con el único propósito, por lo que estamos viendo, de ocultar toda la información que se puede utilizar para evidenciar la gran corrupción que hay en México. Pero hoy por hoy, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un Morena bueno, y Hernán totalmente... Bermúdez también Era selló parte, su información. Hasta Así el 2029, imagínate, clasificó su información. Todo que está oculta. clasificado, todo está clasificado. Entonces, esto ya no se puede evitar, no se puede ocultar. Morena tiene narcopolíticos, es evidente, Morena tiene, lo digo con todas sus palabras, tiene narcopolíticos a grandes escalas y a grandes niveles, y le pega a los gobiernos y hay dentro de los gobiernos. Y hoy por hoy,
lo que tenemos que hacer la ciudadanía es estar atentos a toda esta situación. En algún momento llegará nuestra revancha ciudadana, Homero, porque no podemos estar de brazos cruzados, nada más ver qué está pasando en el país. Yo creo que la oposición está haciendo lo que tiene que hacer, pero también, esos son partidos políticos, pero los ciudadanos también tenemos nuestra propia tarea, y ante tantas evidencias de narcotráfico y políticos relacionados con el narcotráfico con Morena, pues no podemos estar callados ante esta situación. Bueno, y además, pues de una u otra manera, te está diciendo Estados Unidos, oye, gobierno de México, tienes involucrados a tus políticos y sales con esto, pues le estás dando la razón, Pepe. Es correcto. Definitivamente con estas acusaciones y todos los testimonios, porque además toda la gente de Tabasco ha vivido en carne propia la agresividad, ¿sí? Quemas de oxxos, asesinatos, mujeres colgadas, ¿sí? Derecho de piso, extorsión, ¿sí? Extorsiones a los comerciantes, a los ganaderos, a los empresarios en Tabasco, por este grupo directivo de La Barredora, ¿sí? Que aunque Noroña, aunque Adán Augusto, Cínico. aunque Claudia Sheinbaum digan que no hay pruebas, que vayan a hablar con la gente de Tabasco para empezar. Pero si no hubiera pruebas, ¿por qué el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Adán Augusto, está prófugo? ¿Y por qué clasificó la información? ¿Sí? Evidentemente quieren ocultar lo que todo mundo sabe, son obvios. Adán Augusto está íntimamente relacionado con La Barredora. Además, mucha gente dice que él es el verdadero jefe de La Barredora, ¿sí? Y de verdad que estamos hablando de gente desalmada, ¿sí? Porque a sus mismos paisanos les han provocado muchas desgracias y tragedias, ¿sí? No quieren tantito a su tierra, y si no quieren tantito a su tierra, menos quieren a México. Lo único que han hecho es saquearlo de una manera brutal, ¿sí? Bajo el lema de austeridad. Bajo una austeridad que solo es el rollo, solo es el lema, solo es un disfraz, pero que en la realidad hay millones de pesos en Panamá, hay millones de pesos en Venezuela, hay millones en criptomonedas de Adán Augusto, de los hijos de AMLO, ¿sí? Monreal. De Monreal, que ya me voy, dice Monreal, ya. Está en España. anunció y en asuntos familiares, por eso no fue a la reunión de Morena el domingo. Y esa es otra. Critican al capitalismo, pero mira a Noroña viajando VIP a Francia. Míralos yendo a Europa, a Nueva Monreal, York. ¿Por qué no van a Venezuela? Millones de pesos. ¿Por qué no van a Cuba de vacaciones para que disfruten el comunismo? ¿Sí? Hablan del capitalismo, de la derecha, que son los que han saqueado. Lo dicen por envidiosos, ¿sí? Es lo que es. Y hoy está claro una cosa, son narcos, están íntimamente relacionados con los narcos, ¿sí? Y al pueblo solo nos queda unirnos para sacarlos en las próximas elecciones, recuperar la Cámara Federal de Diputados y la mayoría de las gubernaturas. Es lo que hay que hacer los partidos políticos y la ciudadanía. Pues vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos con el tema porque, bueno, no lo han comentado aquí, pero yo tengo la impresión de que, pues este es un llamado de atención de la propia Presidenta de la República, ¿no? Porque, pues, ¿a quiénes le heredaron, no? Le heredaron a Noroña, le heredaron a Monreal y le heredaron a Adán Augusto. No es de su gente, lo sabemos, ¿no? Eran Noroña, las corcholatas de Andrés Manuel. Corcholatas que sabemos que el expresidente fue el que repartió, ¿no? Si tú vas a la presidencia, tú vas a hacer esto, o sea, él repartió antes de irse. Y recuerden que Noroña pues, coordina todavía, pero
anunció por ahí que se iba a reelegir, ¿no? Que iba a consensuar ahí para que lo reeligieran y se mantuviera, y dos, como dicen, 3 doritos después dijo, no, siempre ya no voy. Monreal, pues tampoco es gratuito que diga y que no haya ido el domingo a la reunión. De vacaciones. Estaba de O sea, vacaciones, mal un pensado, compromiso. Consejo. Sí, al consejo, ¿no? Un compromiso Morena. familiar le hizo a la reunión más importante de su partido. Claro. Y Adán Augusto, pues lo vimos allá arrumbado, ¿no? Entonces, Literal. desde mi punto de vista, pues es un llamado de atención de la presidenta que no le está gustando lo que están haciendo, ¿no? Porque ¿dónde está la austeridad republicana? ¿Dónde está ser mesurados? ¿Dónde está no robar, no traicionar? ¿Dónde quedó todas esas ¿Dónde cosas? están los castigos a la corrupción que se ha detectado en el gobierno de Morena? Y que tanto se ha dicho, ¿no? Que tanto es la bandera, una de las banderas, que no corrupción, y estamos viendo muchas cosas, ¿no? Que no se están haciendo como deben de hacerse. Pero ustedes tienen la mejor opinión, Carla. Pues mira, pues como lo digo, ¿no? Ellos pues se han visto contra la pared y han tenido que reconocer los actos de corrupción que se han dado a conocer, como el caso último de la compra de medicamentos de la empresa Birmex. Lo reconocieron, pero no hay castigo, no vemos culpables. Entonces, sí vemos que Morena hoy se quiere deslindar, la presidenta de la República, de todas las herencias que le dejó Andrés Manuel y que la tienen atada de manos, o eso pareciera, que no es ella quien gobierna a un año de su gestión, sigue siendo la gente de Andrés Manuel que le colocó en todo su gabinete y que lo vimos en las principales cámaras como es la de diputados federal y la de senadores. Ahí en Senado de la República, entre ellos mismos, Homero, tienen grupos y diferencias internas, grupos distintos, unos que apoyan a la presidenta, otros a conveniencia y los que están con Adán Augusto. Se ve, se palpa, se escucha en todos los pasillos del Senado. Cuando se van a aprobar algunas reformas que deberían de ser ágiles y rápidas por la importancia que tienen, porque las manda la presidenta de la República y así lo mandata la ley orgánica, que deberían de ser preferenciales, ahí se arrumban, Homero, hasta que no amagan y buscan sus acuerdos a conveniencia de quien hoy dirige el Senado de la República, que es Adán Augusto. Y manipula y, como dice, tiene su mayoría, sí, una mayoría que los tiene con manita de puerco a muchos, y que habría que ver por qué también, ¿verdad? Porque si los tiene con manita de puerco es porque algo traen detrás. Entonces, no es una mayoría que la gente de México haya elegido, ha sido una mayoría artificial. Creemos que quiere deslindarse la presidenta y poder gobernar, pero la realidad que vemos es que no ha podido y que no ha tomado una sola decisión. Simplemente está tapando los hoyos que se están abriendo de lo que dejó su anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ella ya no lo puede sostener. Eso es lo que hoy estamos viendo. Bueno, y pintan a Adán Augusto como lo acabas de decir, ¿no? Pero bueno, tú acabas de decir una parte, pero también lo pintan como un gran negociador político que ha sacado reformas. Con manita de puerco, y te lo digo porque ahí hemos estado esperando por horas y horas, y no pueden sacar los consensos, no solamente con Morena, tienen muchos conflictos y que ya se vio abiertamente en las elecciones pasadas con el PT, tienen muchísimos conflictos. Con el Verde Ecologista tienen conflictos y lo tuvieron con el tema de la no reelección y la hicieron a modo de Adán Augusto y llevó días enteros esa también negociación y no se cumplió el mandato de la presidenta. Dime tú, Homero, ¿cuándo se había visto que del mismo partido no apoyaran a su presidenta? Sí. Y acá, acá en Campeche mismo ya estamos viendo un alejamiento del PT. Y ya no hablemos del Verde, que el Verde pues viene a ser... viene de Mérida. El Verde viene de Mérida viene a de legislar. Turismo legislativo. No viene a legislar, viene de turismo legislativo, Sí, ¿no? viene porque de Yucatán. me dicen que es de la Ciudad de México, vive en Mérida y viene los martes y los jueves. Bueno, pero tiene dos legisladores en el Congreso. El Verde uno. El Verde No, uno. el Verde tiene uno. El Verde uno. Dos tiene el PAN. Sí. Bueno, Pepe es el que Ese sabe es otro mejor de tema. eso, ese es otro tema. Pepe.
Yo Ay, Dios lo mío. que observo es que el tema de la presidenta Sheinbaum, como dije hace un momento, tiene una bomba de tiempo que ya le está estallando. Es una gran granada que cuando estalla todo el mundo salpica, todo el mundo le pega. Y estamos hablando de todos los que integran Morena. Coincido en que Andrés Manuel, cuando se va de la presidencia de la República, deja prácticamente sucesor en cada una de las secretarías y sobre todo en posiciones muy clave, como por ejemplo Manuel Bartlett, que todavía sigue ahí. Y Manuel Bartlett también no está ajeno a la corrupción y a los señalamientos que hay alrededor de él, y que además fue muy criticado por muchos que están en Morena cuando la elección del 88, si no me equivoco, con Cárdenas, que ahí lo responsabilizan de esa elección para que gane el PRI. De que se cayó el sistema. De que se cae el famosa sistema. caída del sistema. Pero así como ese actor hay muchos, y cuando Claudia llega a la presidencia, yo creo que es el primer dique con el que se encuentra, y ahí aparecen los nombres de los que hoy están relacionados evidentemente con el crimen organizado. Alfonso Romo, que finalmente no forma parte de, pero muy cercano a Andrés Manuel, pero sí Adán Augusto en la Cámara de Senadores, Monreal, que tiene una relación extraña tal vez probablemente también con gente ligada al crimen organizado, no lo sé, pero bueno, eso es lo que indican ahí en Zacatecas, y así la relación y la complicidad que hay entre legisladores, gobiernos de los estados, con el crimen organizado, o el lavado del dinero, como hacía Alfonso Romo para el narcotráfico, según Estados Unidos, ¿no?, que era el secretario o el presidente de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está pasando aquí? Hay que recordar que Claudia, lo comentábamos en el corte, trataba de imponer lo que ella creía lo correcto, y venía Dan Augusto y otros compañeros que puso Andrés Manuel y ¡boom!, le daban el golpe en la mesa y no se hacía lo que la presidenta quería. Una de esas situaciones, hay que recordar que era la no reelección, que Claudia lo proponía que sea para el 27, y estos dijeron que no, que para después del 27 sería la no reelección para diputados y senadores para el 2030. Y yo cuando pasó esa situación, yo dije, ese primer jalón que quiere hacer la presidenta de la República, porque evidentemente llegó copada de todos estos personajes, y iba a ser la primera oportunidad que dentro de su mandato tuviera otros legisladores que fueran más cercanos a ella y no tan cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Eso no significa que ella no haga lo que Andrés Manuel quiera que haga, ¿eh? Simplemente cualquiera que llegue a la presidencia de la República pues quiere poner su propia ideología, sus propios tiempos y sus propias decisiones. Pero bueno, aquí está muy copada. Yo creo que lo que está pasando ahorita con Adán Augusto y toda esta gente que está en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, gobiernos de la República cercanos a Andrés Manuel, es una gran oportunidad para Claudia. Es una gran oportunidad para Claudia porque es evidenciar lo que para muchos ya es visible en la relación con el narcotráfico y mucha gente de Morena. Y que ella, con la investidura presidencial, lo que tiene que hacer es que todos se pongan a trabajar y empezar a fincar responsabilidades sobre servidores públicos, sobre representantes populares, que casualmente son de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones más cercanas que tienen, no la de Claudia Sheinbaum. Entonces, esa es una oportunidad que tiene ella. Claro, como dije hace rato, es por la presión también de Estados Unidos, porque hace 6 años en el gobierno de Andrés Manuel, pues todo era abrazos y no balazos y nunca se dio un golpe al narcotráfico. Y hoy, en un año que tenemos de la presidenta, hemos visto decomisos de narcolaboratorios de fentanilo que se supone no había en México, y ya agarraron varios. Huachicol, que se supone que Andrés Manuel le había acabado, y encontramos miles de litros de huachicol en pipas y en un buque, no en cualquier cosa. O sea que la autoridad tuvo que haberlo visto en algún momento, y que Andrés Manuel cerró los ojos y dijo que aquí no había huachicol, y ya que no hay evidencia que sí. Y una refinería. Y casualmente en Tabasco. Que refina más que huachicol. 2 bocas, por cierto. Sí, y una refinería, por favor. O sea, si tenemos esas evidencias, así es. Costó millones. Si tenemos esas evidencias del narcotráfico, no es otra cosa más que impunidad, ¿sí? Y la falta de acción pero del creo que le gobierno hace federal. falta ir un pasito, ¿no? Porque en el asunto del huachicol, ¿cómo es posible que tantos millones de litros
estén a la vista. Y no hay detenido, ¿no? No, no hay nada. Pero Vos- en ningún caso de corrupción Así que es. se ha detectado hay un solo detenido. Hay mucha en Segalmex impunidad. sí hubo varios. Bueno, pero Detenidos, los pero de abajo. quien se sabe que es la cabeza no fue detenido. Lo mismo en el caso de Birmex, quien era el responsable de la compra no está detenido, fue separado del cargo. Sí, Nada más, pero no están detenidos, no están Los sentenciados. peces gordos siguen nadando. claro. Ahí está, y porque están dentro, o sea, inmersos en Claro. Morena, y los tapan, aunque ellos digan que no van a ser tapadera de nadie. Hoy vemos que ya esa tapa tiene mucha presión, como dice aquí Antonio, Pepe, y de verdad es increíble lo que está pasando. Es increíble que México se esté hundiendo y que Morena siga diciendo que todo está bien y que no pasa nada. Bueno, ¿tú no crees que es un manotazo de la presidenta? Sí, o sea, ya han pasado por alto su autoridad en el tema de las pluris, las reformas, ¿sí? Adán Augusto le ha hecho varias, le ha cambiado la jugada varias veces, ¿sí? Obviamente Adán Augusto quería ser el presidente. Es para calambrarlo un poco, ¿no? Sí, claro. Sí, ellos dos pues también fueron rivales, porque insisto, contendieron por la elección interna. Aunque bueno, qué bueno que... Bueno, pero es para calambrarlo porque ¿tú crees que llegue más allá la investigación y de que lo vayan a Aquí tocar? no, en Estados Unidos va a llegar hasta la cocina, ¿eh? Aquí no, aquí van a ocultar todo, aquí van a decir que todo está bien, que es politiquería, que no es lo mismo de lo de García Luna, ¿sí? Porque esa es otra, o sea, en la lógica chaira, ¿sí? Si a ellos los atacan, si a ellos los denuncian, si a ellos los acusan, si hay pruebas, testimonios y evidencias, es politiquería. Sí, pero además ¿No? hay un punto acá que acabas de tocar. Bueno, me da para que yo toque este punto. Sí. Aquí no lo denuncia la oposición, Uh-uh. es un gobierno emanado del mismo Morena, el de Tabasco, ¿no? Así es. Sí. Javier May, que fue, por cierto, el que tuvo que ver con el Tren Maya, el responsable del Tren Maya. Porque a Javier May le está estallando todo y a él le está cayendo todos los reclamos de la barredora, ¿sí? Entonces por eso él sabe que tiene que hacerse un lado y lavarse las manos, o sea, a ver, ¿no? Entonces, pero insisto, o sea, en la lógica de los chairos, ¿sí? Felipe Calderón sabía todo lo que hacía García Luna. Bueno, entonces si seguimos esa lógica, Adán Augusto sabía absolutamente todo de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, pero también Andrés Manuel, ¿sí? Si Adán Augusto es el más cercano a Andrés Manuel, así era su eslogan de campaña. Entonces, Andrés Manuel, por supuesto que sabía todo lo que estaban haciendo en Tabasco, ¿sí? Todo lo que le estaban haciendo a su gente con la barredora, y les valió. Simplemente dejaron a Tabasco en manos de la barredora. Y a todo México en manos del crimen Del organizado sí. y del narcotráfico. Sí, y como ve, aquí no va a pasar gran cosa, pero en el vecino país sí, porque ahí sí los van a requerir. Pues yo hasta podría decir que se adelantaron a la orden de aprehensión aquí en México para juzgarlo en México con su nuevo poder judicial, porque si se lo lleva y lo reclama a Estados Unidos como hizo con García ¿Pero Luna de y quién como estás ha hablando? hecho De Adán Augusto. de Hernán. No, de Ya Hernán no está en Bermúdez. México. No, que desde noviembre se sabe la carpeta de investigación que abre la Fiscalía y se abre la orden de aprehensión en este año 2025. O sea, curiosamente, cuando empiezan a sentir la presión, entonces, ni modo, ya no se puede contener la inseguridad y todo lo que está pasando, la extorsión y todo lo que pasa en Tabasco. Denuncian y dicen, no ver, esto está vinculado más allá con sus tentáculos dentro de Morena. Si esto lo agarra Estados Unidos, como hizo con García Luna, pues ahí va a cantar diferente. En cambio, si lo agarramos aquí, pues aquí está a modo nuestro Poder Judicial y aquí lo vamos a callar. Y curiosamente liberan la orden de aprehensión, pero antes le dan el pitazo porque él se peló creo que desde febrero. En febrero, exacto. Y se supone que desde noviembre se sabía esto. Se abre la carpeta de investigación en noviembre de 2024. Pero no liberan la orden de aprehensión. la liberan Exacto, después. hasta el 2025, cuando él seguramente ya no estaba aquí. No, ya está no estaba, muy se dicen que escondido. desde febrero se fue. Exacto, entonces habría que ver, ¿no? Si realmente lo que quieren es callarlo y que no diga más, porque va a salpicar a más integrantes ya- de ya Morena está de alto salpicando. rango, ¿eh? Ya está salpicando, ¿no? Además hay que decirlo, Homero, ya Ricardo Monreal anunció que en el periodo ordinario van a revisar la ley de extradición en México.
Yo no sé cuál es la preocupación de revisar la ley de extradición. O sea, ¿cuál es la preocupación? ¿Que lleven a narcopolíticos a Estados Unidos? ¿O que no le puedan pedir a los narcotraficantes o entorpecer la relación más todavía que hay en Estados Unidos y México en el tema de extradición? Bueno, O sea, o pues devolverlo. con eso cerramos el tema. Tengo unos mensajes antes de ir al corte, dice José Kazán. ¿Por qué esperar hasta el 27? Se supone que Cabecita Algodón mencionaba que el pueblo pone y el pueblo quita. Somos tan pacíficos los campechanos que hasta chance les damos de irse. Imagínense si esto pasara en estado, como ejemplo, Chiapas o Tabasco. Edmundo Dantes, buenos días, saludos a los panelistas. Ok, ya sabemos cómo está actualmente Morena. Son malos igual. ¿Qué propone la oposición para mejorar la situación del país y del Estado? Obras e infraestructura, ¿qué propone? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Es que es... Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso. Aquí ya estamos jodidos. Ya estamos componiendo a medio, no a Campeche, al mundo. A México, que lo tiene destrozado. Somos más ambiciosos, ¿no? Nos andamos aquí con... Bueno, cambiamos de tema. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche anuló la elección de la dirigencia del PAN. Los panistas encabezados por Nelly Márquez Zapata acusaron que el tribunal actuó de manera indebida y bajo presiones de Morena. Calificaron de vendidos a los exdirigentes Rosario Cruz y José Golip, representantes de PAN en el Congreso del Estado, a quienes señalaron de actuar para entregar el control del partido a la 4T. También arremetieron contra el presidente del tribunal, Francisco Ack Ordóñez. Nelly Márquez indicó que llegarán hasta las últimas consecuencias y les volverá a ganar. Bueno, y ya hay por ahí la sombra o el fantasma de que viene es posible que venga un delegado. Bueno, pero esto nos puede hablar Pepe. Sí, mira, es de verdad el total descaro. ¿Sí? ¿De quiénes? Del Tribunal Electoral. ¿Sí? 4 meses después, ¿sí? Nelly recibió sus nombramientos, fue recibida en el Instituto Electoral, empezamos a trabajar, a hacer los recorridos, a visitar a la gente, a salir a los municipios. Y 4 meses después llega esta abusiva y excesiva resolución, porque además se meten en la vida interna del PAN de una manera en la cual ellos se están excediendo, ¿sí? Varios principios y de certeza y de legalidad están completamente excedidos, ¿sí? La vida interna del PAN la dirige el PAN, sus estatutos y reglamentos. Y esta convocatoria en la cual el Consejo Estatal por mayoría eligió a Nelly Márquez fue una convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional. Y la emite porque precisamente a Golip y a Rosario ya se les había pasado el tiempo. Y los estatutos y reglamentos contemplan esto. Cuando ya se venció el término de los dirigentes, el Nacional puede convocar de manera supletoria y él es el que las reglas complementarias, los estatutos, los reglamentos del PAN, eso es lo que te dice cómo es el proceso. Entonces ellos impugnan también el padrón de votantes, en este caso de consejeros, solicitando, ¿sí?, que se le dé de baja a 10 consejeros. Esto lo hace Golip y Rosario antes de que, cuando se publica la convocatoria, y el CEN le dice, eso no se puede. Además, tú no has demostrado que esta gente tiene 3 faltas, o sea, no hay ningún argumento legal para darle de baja a los consejeros. Y curiosamente, esta resolución, ¿sí?, viene en el sentido de lo que pedía Golip y Rosario, ¿sí? Se anula el triunfo, pero además ellos le están diciendo al partido cómo va a ser el procedimiento para reponer el proceso. Pero la sospecha de que Golip y Rosario lo hicieron. A ver, del Comité Estatal le llevaron a Francisco Ack con el visto bueno del 4º piso, ¿sí? Esto es lo que va a decir la resolución.
Porque lo que pedía Golib y Rosario, Golib, que es el que habla y da la cara, ¿sí?, es lo que dice la resolución, que le den de baja a 10 consejeros, que suban a 3, ¿sí?, que el padrón lo impriman ellos. O sea, el tribunal no tiene esas facultades. El tribunal te dice, repone el proceso bajo tus lineamientos. Ellos ya le están diciendo al partido cómo lo va a hacer. Y por eso, el día de ayer se presentaron 180 impugnaciones que están ahorita en el tribunal ya viajando en internet o en estafeta. Sí, claro. De parte de los consejeros y militantes. 180 impugnaciones, juicios de inconformidad, de revisión, JD, no me acuerdo de los iniciales, están ya rumbo a Jalapa. Y por supuesto que confiamos, ¿sí?, que esto se va a revertir, sobre todo en el Tribunal Federal, en el TRIFE. Pero falta todavía la última palabra que tiene la Comisión Nacional Permanente del PAN, ¿sí?, que es la que realmente tiene la última palabra, que tiene facultades para hacer lo que bien dijiste, que podría llegar otro presidente designado por el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que estamos viendo es la intromisión. Pudiera ser la misma presidenta electa, ¿no? Pero ya Sí, con figura de delegada, ¿no? Pudiera ser. O sea, se puede dar el caso, está contemplado que puede ser así. Hay que ver cómo viene la resolución, ¿no? Hay que ver qué decide el partido a nivel nacional, insisto. Podría ser, o venga un presidente, ¿sí?, que estabilice las cosas y en un tiempo de 6 meses, dependiendo, convoque, ¿sí?, porque somos comité directivo estatal. Claro que pueden nombrar una comisión organizadora, una delegación, hay varios términos, ¿no? Pero lo que es evidente es que Morena, y ayer lo decía Yolanda en la sesión, la representante de Morena pidiendo que saquen a los representantes del PAN. Eso fue el colmo. O sea, ¿Quién es la representante de Morena? no sé, una muchacha, la verdad yo no tengo el gusto de conocerla. Ahí están los videos. ¿Dónde estaba? En el consejo, en la sesión del IEC. Sí, Yolanda viene por el CEN con un nombramiento como representante, ¿sí? Y la de Morena estaba pidiendo que la saquen. O sea, esas no son sus funciones, pero son más que obvios que tienen miedo a que toda la oposición se una, ¿sí? Ellos quieren Morena, el cuarto piso, la gobernadora, partidos satélites, partidos a modo, que digas, tú no vas a hacer la coalición, tú no hagas esto, tus candidatos yo te los pongo, como hicieron la vez pasada, ¿sí? Eso es la verdad, ¿sí? Entonces, Golib y Rosario no son panistas, son morenistas, disfrazados de panistas. Le votan todo a Morena, ¿sí? No hacen absolutamente nada por el partido, un balón no regalan, una medicina no reparten, ¿sí? Entonces, eso ya está evidenciado, ¿sí? Que a quién le sirven y cuáles son los intereses que protegen. Ahora le toca al Comité Ejecutivo Nacional poner orden en Campeche y al Tribunal Federal. Carlos. Pues yo sí quiero comentar que es increíble, ¿no?, que esta dirigencia de Josué Golib y de Rosario, pues durante su periodo, la realidad es que en Campeche no se le vio movimiento. Y te hablo, o sea, fuera del tema partidista. Pero de una u otra manera fueron aliados igual, ¿no? Pero bueno, vimos que no fuimos en lo local de aliados, fuimos en lo nacional. En lo local no se fue en alianza, justamente porque no quisieron ellos. Esa dirigencia no quiso que fuéramos en alianza, fuimos nada más en lo federal. Y ahí están los resultados, nada más ellos dos quedaron en las plurinominales como diputados del Congreso y que hoy vemos que le votan a favor todo lo que Morena decide. Y cuando Morena les dice no vayas, no van a las sesiones. También lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no debería de inmiscuirse Morena en la vida democrática de ningún partido, claro, no solo del PAN, sino en ningún partido debería de inmiscuirse. Cada partido sabe cómo lo tiene que hacer. Lo que sí no se vale es que si la gente le da la confianza a una dirigencia, esa dirigencia no devuelva esa confianza que le dieron
con las siglas de un partido político. Porque hoy ellos ostentan las siglas del PAN en el Congreso del Estado y vemos que actúa como Morena le indica. Y eso no se vale. Es lo único que puedo decirles. Bueno, es un tema preocupante para la militancia del PAN, porque lo que hemos hablado en otro tema aquí en esta mesa es de darle la confianza, o cuando ya se pierde esa confianza en los tribunales electorales después de la elección judicial. Yo esperaría que realmente el tribunal electoral no estuviera inmiscuido en esos temas, y lo digo con mucha responsabilidad, pero ayer queda en evidencia un interés muy particular en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde no puedes evitar pensarlo, porque a una intervención de la representante de Morena exigiendo que se salga la representante del PAN, pues ya deja muy claro realmente cuál sería el interés que hay en dinamitar Acción Nacional. Independientemente quién tenga la razón o no, pues ahí está el Consejo Político Nacional, seguramente de Acción Nacional y su dirigencia nacional, que va a tratar de resolver el tema. Tengo entendido que hay un resolutivo reconociendo, o por lo menos acatando lo que dijo el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Pues ya Pepe acaba de decir que está haciendo el equipo y la gente que fue a votar a favor en esta ocasión de Nelly. Pero lo cierto es que hoy por hoy lo que el Estado y el país requiere, Homero, son partidos políticos de oposición fortalecidos. Claro. Y si en este momento cualquier partido de oposición, como Acción Nacional... Bueno, nada más quiere partidos de oposición, ¿no? Pero no, claro, hay que fortalecerlos. Como tal, ¿no? Y esto... De nombre, por ellos. Esto tiene que pasar por eso. O sea, si los partidos políticos no son capaces de ir con todo lo que tienen que hacer para fortalecerse, gobierno federal, gobierno de los estados se van a inmiscuir hasta donde ellos quieran. Yo creo que lo que necesita México y Campeche son partidos fortalecidos de oposición. Yo estoy convencido que finalmente la democracia que hubo en Acción Nacional se va a sostener en algún momento. Sí. Yo creo que Jalapa, la sala Jalapa, yo creo que puede revertir esa situación. Él va a ser la segunda opción. Luego la Suprema Corte de la Justicia, si una u otra parte se siente afectada de los intereses o por la resolución de una u otra. Lo cierto es que hoy Acción Nacional necesita fortalecerse, porque lo hablamos, insisto, hace un momento. Partidos de oposición tienen que hacer su trabajo opositor. No debe permitirse el inmiscuirse ningún otro partido que no sea el mismo. No debe inmiscuirse gobiernos de los estados, gobierno federal. Por eso la gente de Acción Nacional, entre ellos, tienen que cerrar filas. Y la gente que esté en uno o en otro bando, Homero, tiene que pensar primero en su partido político y luego ya veremos qué va a pasar en el 27. Lo cierto es que si un partido político no se fortalece hoy por hoy para irse solo en el 2027, una alianza para ese partido va a estar lejos. Porque en la medida que los partidos se fortalezcan como partido, en esa medida el día de mañana podrán formar a lo mejor una fuerza política, una alianza electoral, pero hoy por hoy lo que nos hace falta en Campeche son partidos políticos de oposición fortalecidos. Bueno, pero también hay que decir, Carla, Pepe, hay que decir también que esto no es nuevo, ¿no? Siempre los partidos mayoritarios han tratado, enamoran a la oposición para tener mayoría en los congresos, ¿no? Y en este caso en particular, en los corrillos políticos, se dice que el punto es que están viendo que Acción Nacional se puede ir en alianza con Movimiento Ciudadano para el 2027. Es una posibilidad, o con todos, o con el PRI y todo. O sea, hay que ver cómo lo ve el campechano, ¿no? ¿Qué piensa el campechano de que se una toda la oposición? Es importante ante este momento crítico que estamos viviendo con toda lo que está haciendo Morena, ¿sí? Pero, insisto, o sea, esto todavía tiene varias cosas que vienen en camino que todavía yo no puedo decir, ¿sí? Pero ahí vienen resoluciones en camino del CEN Nacional y al ratito o mañana se sabrán, ¿no? Tiene que sesionar la Comisión Nacional Permanente. Bueno, para cerrar el tema, cerramos el tema y ya nos vamos a otro tema. Pues lo comparto. Aquí lo que sucede finalmente es que Morena, coincido con Pepe, Segovia, ¿no? Quiere dinamitar a la oposición en sus discursos
y quiere dinamitarlos a través de sus dirigencias. ¿Cómo? Cooptando sus integrantes. Entonces, definitivamente creemos que esto tiene que llegar a buen puerto, que el tribunal debe acatar pues el voto popular y debería de tener los elementos suficientes. Esperemos que así sea esta dirigencia que encabeza Nelly Márquez para poder revertir esta situación, si ese fuera el caso. Y por otro lado, vuelvo a insistir, la anterior dirigencia dinamitó la alianza que pudo haber habido en lo local y que podría haber tenido mejores resultados en beneficio de los ciudadanos campechanos, y que hoy los vemos cooptados totalmente por Morena, entregados a Morena. Pepe, cerramos contigo. Bueno, yo lo que espero realmente en ese tema de Acción Nacional es que se resuelvan los problemas. Es preocupante como ciudadano y como gente que puede estar en un partido político que la oposición se desfigure ante un proceso tan importante como va a ser el 27 y que ya el próximo año es el preelectoral. Y entonces es el momento de cerrar filas todos los partidos políticos, crecer como partido y en algún momento eventualmente buscar una alianza, ¿no? Yo creo que eso va a ser súper importante, pero en la medida que cada partido esté fortalecido se va a poder avanzar. Hoy por hoy también necesitamos órganos jurisdiccionales imparciales que hagan la justicia y prevalezca la justicia sobre cualquier problema. Lamentablemente, el Poder Judicial ya no está en manos de la ciudadanía. Hay que recordar que la votación fue totalmente terrible para elegir un Poder Judicial por primera vez en México, y esto puede ser el ejemplo de lo que puede pasar en muchos temas, no solamente electorales, postelectorales, sino también temas que tengan que ver con la justicia en México y que tengan que ver con narcotráfico, y hoy lo estamos perdiendo a gran escala. Y cuidado con la reforma electoral que quiere presentar Morena a inicios de este periodo. En septiembre. En ¿no? septiembre, ¿Quieren cambiar? pues Bueno. quieren hacer muchos cambios que va a quitar la democracia a México. El Mundo Dante dice, veamos algo, se supone que los diputados deben seguir lineamientos del partido. Se supone. Sus votos como oposición deben ser en contra de los abusos de la mayoría, de lo contrario que sean sustituidos en favor del partido de ser plurinominales. La mala hierba debe ser cortada de raíz, que se vayan a otro partido sin cargo de diputado. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Uh-huh. Seguimos vamos con el siguiente tema que tenemos. El fin de semana, el domingo, inició sus operaciones el tren ligero de Campeche. A través de sus redes sociales, la gobernadora Laida Sansores indicó que este nuevo transporte es un paso más hacia la modernización de nuestra capital y un compromiso cumplido con la ciudadanía por una ciudad más conectada, accesible y con movilidad digna. Ahora te escuchamos. Pues mira, ha sido muy controversial la construcción de ese tren ligero. La realidad es que costó más de 4,000 millones de pesos en una obra que no tiene transparencia, que ha afectado a muchos ciudadanos por donde pasa porque no tenía un trazo definido y se fue haciendo sobre la marcha, y que no se le ha dado respuesta a esos ciudadanos que hoy se inundan por donde pasa el tren ligero. Si bien es cierto que en Campeche nos urge modernizar el sistema de transporte, creo que esos 4,000 millones de pesos hubiera dado para comprar poco más de 1,000 camiones urbanos que alimentaran toda la ciudad, muchos pero ya municipios. Está hecho, ya está funcionando. Vuelvo ¿no? a decirte, creo que desde el principio ahí estuvimos mal en aceptar una obra que no le convenía a Campeche y que donde no hay transparencia de los que esa obra haya costado los más de 4,000 millones de pesos. Yo deseo de todo corazón que funcione, será mínimo lo que el ciudadano de a pie, como decimos, tenga acceso a ese tren, porque finalmente pasa solamente
por 15 kilómetros habitados, ¿no? Entonces, ¿cuántos ciudadanos te gusta? Vamos a ponerte un caso rápido, la colonia La Ermita. En el barrio de La Ermita, puro adulto mayor, muy mayor, que seguramente no va a utilizar ese transporte porque no salen de sus casas, porque compran en la tiendita de la esquina y lo que le queda cerca, no es que vengan al malecón a pasear. ¿Por qué? Porque su movilidad ya no es igual, tienen problemas para caminar y pues no van a utilizar ese transporte. Y te estoy hablando de un 90% de población tan solo de ese lugar como la colonia La Ermita. Entonces, difícilmente se va a poder echar a andar como ellos, como Morena, este gobierno lo está queriendo vender, como que es lo máximo que se ha hecho en Campeche. La realidad es que es una obra que no estuvo bien planeada, que no tiene transparencia en el uso de los recursos y que a nosotros los campechanos nos gustaría saber la realidad de cuánto costó esa obra, que es la única de gobierno federal que se está viendo en la capital reflejada. Porque en el gobierno del estado de Campeche, al día de hoy, a 4 años del gobierno de Morena, no vemos una sola obra pública donde se haya invertido dinero estatal. Pepe. Híjole, no hay ninguna obra. Eso coincido. No 4 años. No hay obra alguna. A ver, tren ligero en Campeche. Yo no voy a estar en contra del desarrollo. O sea, no vamos a estar en contra del desarrollo. Pero no por eso no vamos a criticar si la obra tiene realmente un resultado o va a tener un impacto para la ciudadanía o para el municipio en este caso. Si tú me decías en un primer principio, es que vamos a conectar el Tren Maya con la ciudad. Ok, va, de acuerdo. Pero cuando ves la opacidad en los recursos que se manejaron, yo sé que son más de 5,000 millones de pesos. 4,200 millones. Pero creo que hay más ahí todavía. Dicen 4,500, 5,000, pues digo 4,500 millones de pesos, no es cualquier cosa, no es un pancito. Da para 2 puentes de la unidad. Lo que sí estamos viendo no solamente la opacidad, sino el resultado o el acompañamiento que tiene que haber con cualquier obra. ¿Qué? Pues tiene que haber mayor inyección a los empresarios, tiene que haber un tema de hospitalización, tiene que tener preparado el turismo o los lugares estratégicos para atraer turistas. El mantenimiento del tren ligero, ¿quién lo va a pagar? ¿A poco con la gente que suba con eso se va a mantener el tren ligero? Yo lo dudo mucho. Seguramente se convertirá en una carga económica estatal, como lo es el Tren Maya para la nación, que es eso, no se costea, es una carga económica que se está para el gobierno federal y ahora seguramente para el gobierno estatal. Yo me pregunto, hay comparaciones en internet muy interesantes. Hay quien con números, no tengo los números exactos, pero una idea para la gente que nos escucha. Hay que con números empieza a manejar, por ejemplo, el conectar una línea en la Ciudad de México a una distancia mucho más larga, creo que de 150 kilómetros, con los 15 kilómetros que tiene la conexión en el estado, con ese tren ligero, y donde el gasto fue de 2,000 a 2,500 millones de pesos, y donde se sumen cientos de personas en uso diario de ese tren. Y aquí en Campeche tenemos solamente 15 kilómetros, con una inversión más allá de 4,500 millones de pesos. Y que seguramente en los próximos días veremos que los ciudadanos o los turistas que van a subirse al tren ligero no va a impactar en comparación con ese tren que está en la Ciudad de México. Y esa que es no una. Pudo, Pepe, ahí te voy a hacer una acotación. Justamente se supone que llegó demasiado turismo el domingo, el lunes, lo vimos, ¿verdad? Y que no se dieron abasto los vagones de ese tren porque eran 300 personas. Bien, tú lo dices, sí. Un tren ligero pequeño para la magnitud del costo que tuvo. Sí, pero yo creo que esa es otra situación. Al final. Porque, no me parece, porque sí lo quiero decir también. La otra es, yo creo que el municipio de Campeche, como otros municipios, carecen de un sistema de autobuses de primera clase o digna para los usuarios. Esta obra del tren ligero evidentemente fue una inversión federal, pero ¿por qué no hubo una gestión del gobierno del estado? Mejor
llevando esos recursos a transporte público con mejores camiones de primera. Ya viene el coche. Viene el coche, pero la gran inversión de 5,000 millones de pesos no lo justificaba. O sea, hay una opacidad y hay un robo a gran escala con el tren ligero. Entonces, yo creo que había mejor forma de utilizar el dinero que tenga que ver con transporte público, con conectividad con los ciudadanos, tal vez habituallar de más camiones al municipio de Campeche, al municipio de Champotón, al municipio de Escárcega, al municipio del Carmen. Si desaparecieron el TUM. Sí, por eso, pero también el gobierno del estado tenía que hacer lo propio. El TUM tenía una función que la fueron desvirtuando conforme pasó el tiempo, ¿no? Y ahora, lo que pasó el día del tren ligero fue anecdótico, porque hasta un militante de Morena, ¿sí?, criticó las fotos selfies tomadas por muchos funcionarios del gobierno del estado, entre Morena y Morena, despedazándose. ¿Por qué? Porque lo que vimos el día de la inauguración es lo que todos los partidos políticos cuando están en el gobierno hacen. Llaman a sus funcionarios, a sus secretarios, a sus militantes, a las secretarias, a llenar el evento para hacerlo grande y lucirlo, porque eso fue, para lucir el primer día de actividades se quejaron de lo que tanto acarreo, criticaban, hacen exactamente lo mismo. Bueno, y un militante Morena lo dijo, pero no me salgo del tema. Obras pueden ser importantes, el desarrollo puede ser importante, pero tiene que ir acompañado de muchas cosas. Y lo que se gastó, creo que no representa realmente lo que se gastó en este tren ligero. Vamos contigo. ¿Se acuerdan de las escaleras eléctricas de la ida Sansores en la Álvaro Obregón? Que fue dinero tirado a la basura. ¿Sí? Pues me recuerda un poco el tren, que no es tren, porque no es un tren, no tiene rieles, es un DRT, ¿sí? Es un camión con... O sea, igual lo dice mucha gente, eso no es un tren, ¿no? Lo que sea. Pero sobre todo no va a servir como transporte público, ¿sí?, por los horarios que tiene. Además, solo hay un carril, o sea, supongamos que, bueno, sale de la estación del Tren Maya, llega a la Héroe de Nacosari, ahí va a haber gente esperando, y se va el tren, ¿no? Hace su recorrido, hasta que llega al malecón, pero ¿y qué? Y la gente va a esperar a que el tren regrese y vuelva a regresar para volverlo a utilizar como transporte público. Por supuesto que no. Ese tren no va a servir como transporte público. Lo vamos a ver en la marcha, ¿no? No, lo vamos a ver, pero te digo, o sea, ¿tú crees que una gente va a estar esperando horas a que regrese el tren para llegar al centro, para llegar a la ermita? Pero además, ¿por dónde pasa? La ermita, una parte de Santa Lucía, Cuatro Caminos. Estás hablando mal de la ermita, entonces, que es mi barrio, ¿eh? No, yo no estoy hablando mal de la ermita. Al contrario, estamos defendiendo la ermita. Ahí están los vecinos de la ermita. Todo el mundo. Exacto, denunciando que están siendo afectados, ¿no? Entonces, yo coincido, se debió modernizar el transporte público. Es urgente modernizar. Es urgente, se están cayendo a pedazos los camiones. Están llegando los coches, ya están. No llegan. ¿Dónde están? No los vemos. Pero aún así, aunque llegue, a ver, ¿tú crees que el coche va a subir al Cerro de la Esperanza? No, solo es una claro red que no. Si solo van a estar en las principales avenidas y los doble circuitos. Transporte hay que pagar ahora. Ya nos vamos y ojalá que, que con eso del tren ligero, ojalá que le destinen el próximo año presupuesto para el mantenimiento. Porque lamentablemente estamos viendo que obras recién hechas, como por ejemplo San Martín, el Parque San Martín, la fuente de la calle 8, la famosa fuente de Danzarinas, ya el Parque de las Banderas también, no tienen mantenimiento, ya se están destruyendo, dinero del erario tirado a la basura. Bueno, pues ya nos vamos, nos vemos, gracias a la senadora Carla. Mucho gusto estar aquí con José ustedes. Segovia, gracias a José Inurreta. Nos vemos el próximo martes, gracias a usted por escucharnos y vernos. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.